Sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a los versículos del 16 al 34. Mantengamos abiertas nuestras Biblias en esta porción. Hechos 17, versículos del 16 hasta el 34. A veces se piensa, hermanos, y mucha gente así también lo considera, hasta aún creyentes, que el evangelio solamente es para las personas de estratos sociales bajos, solamente es para la gente pobre, solamente es para la gente que está pasando por necesidades fuertes, solamente es para la gente que tiene posiciones económicas o sociales bajas y que para ellos es el evangelio. Por eso hay que llevar el evangelio a los de África que sufren, por eso hay que llevarles el evangelio a los que viven allá en las montañas, en la sierra. Por eso hay que llevar el evangelio a las rancherías, por eso hay que llevar el evangelio a ciertos poblados, a los que viven en las selvas, etcétera, porque son la gente que no tienen cultura, no tienen civilización, no tienen conocimientos académicos fuertes, y entonces a ellos hay que llevarles el evangelio. Pero no es así, hermanos, no es de esa manera. El evangelio es para todos. El evangelio abarca a todos los niveles, a todos los estratos. Pueden ser pobres y ricos, intelectuales e ignorantes. Puede ser gente de bajos recursos o de altos recursos. Todas las personas tienen el derecho de parte de Dios de escuchar el evangelio. Todos tienen la misma oportunidad de llegar a conocer el evangelio. Y a través de la historia ha habido hombres tremendamente capaces, de una capacidad intelectual increíble, pero que han servido a Dios propagando el evangelio. Por ejemplo, usted puede investigar y puede ver, hermanos, la grandiosa vida de un misionero en África. Se llamó Alberto Schweitzer. Él era suizo, propiamente, o alemán suizo, y él fue el mejor concertista de órgano en su tiempo. Él fue el mejor intérprete de la música de Bach en el órgano y fue reconocido mundialmente. Fue el mejor filósofo de su tiempo, escribió grandes obras de tratados sobre filosofía, y es uno de los mejores filósofos también de su tiempo. Fue Premio Nobel de la Paz, Y además, él era médico y utilizó su carrera de medicina para ir a un pueblo en el centro de África que se llamó Lambaréné. Lambaréné se llamaba el pueblo, donde ahí estableció un centro médico para ayudar a la gente, especialmente con lepra. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Y entonces, Albert Schweitzer fue un gran cristiano, un gran misionero, y con dotes intelectuales muy grandes. Entonces, no necesariamente el evangelio es para la gente de escasos recursos de conocimiento. Es para todos. Y el evangelio llegó a la ciudad de Atenas. En el tiempo del apóstol Pablo, el centro universitario, el centro más importante del conocimiento del mundo antiguo estaba en Atenas, de donde surgieron los grandes filósofos, de donde surgió Platón, Aristóteles, Sócrates y podemos mencionar algunos más. Y Pablo llegó a la ciudad de Atenas para compartir el evangelio. Pero fíjense bien qué cosa tan extraordinaria, porque además de ser muy intelectuales, eran muy religiosos. Veamos por favor el versículo 16. 17-16 del libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué cosa? A la idolatría. Entonces había muchos dioses en la ciudad de Atenas. En la ciudad de Atenas había 3 lugares principales. Había un mercado que se llamaba el Ágora, ahí en Atenas,
el mercado que se llamaba el Ágora. Estaba el lugar donde estaban los dioses de los griegos, especialmente allí en Atenas, que se llamaba la Acrópolis, y el lugar donde se reunían los filósofos para discutir temas diversos con la finalidad de hacer reflexionar su mente, y era el Areópago. Y ahí es donde llega el apóstol Pablo. Y fíjense bien, hermanos, ahora, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza. Ahí, por favor, póngale entre paréntesis, ágora, en la plaza, cada día con los que concurrían. Luego, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Ellos confundieron la resurrección como si fuera una diosa. Por eso fíjense bien lo que dice el texto. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, los griegos eran muy intelectuales, sí, pero eran muy dados a tener diferentes dioses a quienes adorar. Entonces era un problema. Ahora, veamos versículo 19. Perdón. Y tomándole le trajeron, y aquí está el lugar, le trajeron al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era un auditorio, una especie de auditorio. Era un lugar semicircular. Hagan de cuenta, así como estamos, pero hagan de cuenta que aquí había gradas en forma de medio círculo, de media luna, y hacía gradas, y hasta abajo había una plataforma, y entonces se ponían las personas ahí abajo, y en las gradas se sentaban para poder escuchar a la persona que diera su discurso, que diera su punto de vista. Y ya los que estaban sentados, pues ya escuchaban y hacían preguntas, discutían y empezaban a hablar acerca, pues, del tema que se estaba desarrollando en ese momento. Esa era la forma griega de poder tener ese contacto, ¿sí? Entonces, llevaron a Pablo al Areópago para decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata eso del evangelio? ¿De qué se trata eso de la resurrección? A ver, ¿qué clase de dioses ahora nos traes aquí? Así pensaron los griegos. Dice que eran dos grupos de filósofos. Dice en el versículo 18 que eran los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos eran filósofos que creían en el placer. Para ellos lo más importante era la felicidad. Ellos, desde el punto de vista de la filosofía, significa, se dice hedonismo. El hedonismo es el deseo de vivir siempre feliz, que no exista el dolor, que no exista nada que obstruya la felicidad, que todo sea bonito, que sea maravilloso, que no haya nada de lágrimas, que no haya nada de lamentarse, que no haya nada de tristeza, ¿sí? Entonces los epicúreos abogaban siempre por una vida placentera. Y mucha gente lo vive hoy en la actualidad. La gente que quiere salir a divertirse, quiere vacacionar, no quiere que se terminen las vacaciones, quiere que todo sea bonito, feliz, mucho amor, mucha felicidad, mucha paz y que no haya ningún conflicto. ¿Pero eso puede ser? No. En el mundo siempre va a haber situaciones muy amargas, dolorosas. Hay guerras, hay paz, hay tristezas, hay alegrías, hay dolor, hay situaciones así críticas. Así es, ¿sí? Veamos por favor lo que dice el libro de Job, capítulo 14 y versículo 1, por favor. Vayamos a Job, capítulo 14 y versículo 1. Job, capítulo 14 y versículo 1. Dice de la siguiente manera: el hombre nacido de mujer, corto de días, ¿y qué más? Y hastiado de sinsabores, ¿sí?
El hombre nacido de mujer, corto de días, pero hastiado de sinsabores. Mire, ahorita podemos estar bien contentos y felices y en armonía, pero en unos minutos o en unas horas cambia la situación. Llegamos a casa y las cosas se ponen difíciles, hay un problema, hay que resolverlo, hay que enfrentar una situación y así es la vida, es muy dinámica, ¿sí? O es a la inversa, pasamos por un momento doloroso, crítico, nos hablan de la enfermedad de un familiar o que ya falleció un familiar y nos duele que ya lo vamos a ver, pero después viene la tranquilidad y viene la paz a nuestro corazón porque Dios nos consuela y etcétera, y así se va alternando. La vida así es. Pero los epicúreos decían, no, puro placer, puro placer. Mucha gente aboga para esa situación. Mucha gente dice, no, nada de cosas feas, nada de cosas malas, nada de dolor. Para mí, puro placer, puro amor, pura felicidad, pura tranquilidad. Pero eso no puede ser. Pero esa era la filosofía de los epicúreos. Los epicúreos también creían que el alma era material. Ellos creían eso, que el alma era material, que estaba compuesta por cierta clase de átomos, pero que cuando uno moría, los átomos se dispersaban y desaparecían y se acababa la vida. Para los epicúreos no existía la inmortalidad. Los estoicos eran todo lo contrario. Los estoicos eran los filósofos que creían que había que soportar el dolor, había que aguantarse. Por eso es que a veces se habla acerca de mantenerse de manera estoica. ¿Qué significa eso? De aguantar el problema, de aguantar las situaciones rigurosas, de aguantar el sufrimiento en un momento dado, ¿sí? Los estoicos decían, no hay que dejarse guiar por el dolor, no hay que dejarse guiar por lo que uno está sufriendo, hay que aguantarlo, ¿sí? Entonces ellos pensaban de esta manera. Y los estoicos tenían un problema desde el punto de vista teológico, porque ellos eran panteístas. ¿Qué significa panteístas? Que Dios y la naturaleza era lo mismo. Era lo mismo. Sí, Dios y la naturaleza era lo mismo. Entonces, cuando escucharon de Pablo que les decía del evangelio de Jesús y de la resurrección, dijeron, pues vamos a ver de qué se trata este asunto. ¿Sí? Vamos a verlo. Y vamos otra vez al versículo 19. Versículo 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes, todavía versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire, se les hizo extraño el evangelio. Ellos no habían escuchado esas buenas noticias de salvación. Ellos no sabían quién era Jesús. Resulta que hace muchos años, hermanos, hace muchos años, cuando era joven, y eso fue en el tiempo de Maximiliano, fuimos a un pueblo aquí por los volcanes. Hay un pueblo rumbo a Yecapistla, de Yecapistla rumbo hacia los volcanes, hay un pueblo que se llama Ocuituco, así se llama, Ocuituco. Y fuimos un grupo de jóvenes a salir casa por casa para llevar el evangelio. Y me tocó ir a una casa, toqué, salió un señor y le empecé a compartir la palabra se me hizo así medio, no sé cómo me salió, pero le pregunté, le dije, ¿sabe usted quién es Jesús? Y dice, no, el Jesús de la Biblia, o sea, no Jesús un vecino, no, Jesús de la Biblia. No ha escuchado usted acerca de la crucifixión, ¿No ha escuchado usted algo relacionado en la misa, en la iglesia? No, yo no voy a la iglesia, yo no voy, no sé nada de eso. Bueno, no sé si me estaba diciendo la verdad o no, pero a mí me sorprendió que no supiera quién es Jesús.
Mucha gente lo sabe, ya tal vez por una película, ya sea por la iglesia, porque, no sé, algo. Pero los filósofos de Atenas no sabían nada de Jesús. Por eso fíjense bien en el versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, pues queremos saber qué quiere decir esto. No, nos es extraño saber acerca de Jesús, no sabemos quién es Él, no tenemos ni idea. Ellos estaban metidos en las reflexiones, en su pensamiento, buscando respuestas, buscando a través de sus dioses principios de cómo se formó el mundo, cómo llegó el conocimiento a nuestra mente. Platicaban mucho acerca de lo que era el saber y cómo se adquiría el saber, pero hasta ahí, pero no sabían nada de Jesús. Mire qué cosa tan tremenda. Y así pasa con mucha gente hoy en la actualidad. Hay gente que sabe mucho de tantas cosas, pero no conoce a Jesús. Mire, eso es lo más extraordinario. Puede en un momento dado, podemos llegar en un momento dado tener poco conocimiento de las cosas, pero si conocemos de Jesús, lo tenemos todo. El apóstol Pablo pudo decir de una manera tan clara y tan enfática, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Cristo es lo máximo. Cristo para mí es lo más importante. Entonces, qué cosa tan especial, eran tan intelectuales, pero tan ciegos a la vez. Fíjense bien qué cosa tan contradictoria en ellos. Sabían de tantas cosas porque sí eran gente muy inteligente los griegos y estos filósofos, pero en el sentido espiritual estaban ciegos. Bien, entonces aquí es donde viene el grandioso mensaje del Evangelio a sus vidas. Y el título del mensaje es Dios se presenta a los filósofos. Fíjense bien, Dios se presenta a los filósofos. A través del mensaje del apóstol Pablo, Dios se presenta a esos filósofos. Y volvemos otra vez a mencionar, el Evangelio es para todo el mundo. Para una mujer samaritana, para un soldado romano como Cornelio, para gente muy preparada, como en el caso de José de Arimatea, de una buena posición social, o Nicodemo, o un hombre intelectual y religioso como Saulo de Tarso, pero también lo es para filósofos, como en el caso de los que estamos viendo aquí en Atenas. El Evangelio es para todos. Entonces no nos debe de dar miedo, hermanos, no nos debe dar miedo compartir el Evangelio cuando tratemos con alguna persona de una posición muy especial en esta semana. Tal vez nos encontremos con algún médico de renombre, le podemos compartir el Evangelio. Tal vez él sea muy bueno en conocimientos, tal vez sea un buen médico con una especialidad increíble donde él trabaja, pero que necesita de Cristo. Puede ser también un maestro preparado de la universidad o de alguna escuela de renombre aquí en nuestro país, pero que no tiene a Jesús en su corazón. Y entonces podemos compartirle de Cristo. Así es que, mire, el Evangelio es para todos. Y aquí el apóstol Pablo presenta a Dios en 5 formas muy especiales. Número 1, vamos a ver por favor, versículo 24. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo se sirvió de un monumento que había ahí en Atenas, en una calle principal de Atenas, en un monumento que decía al Dios no conocido. Y Pablo se valió de eso para decirle, el Dios no conocido es el Dios que les vengo a presentar, porque es el Dios del universo, es el Dios creador de todas las cosas.
Sus dioses no son nada. Todo lo que ustedes creen de sus dioses, ese Zeus, Marte, Mercurio, Júpiter, etcétera, etcétera, todos esos dioses no son absolutamente nada, porque el verdadero Dios, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, es el Dios que yo les vengo a presentar. Y miren lo que dice Pablo otra vez en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde vivían los dioses griegos? ¿Dónde vivían? ¿Dónde tenían su residencia? Bueno, desde el punto de vista de los griegos, vivían en el Olimpo, ahí estaban los dioses, ahí se reunían, y desde ahí Zeus, sentado en su trono, sacaba sus rayos y centellas para estar echándolas sobre los hombres que no se portaban bien, sí. Pero el Dios del cielo es totalmente diferente. Y Pablo es lo que les hace notar. El Dios grandioso, el Dios que nos hizo, el Dios que con un propósito tan especial nos formó, es el que yo les vengo a presentar. Es el Dios que está interesado en nuestras vidas. El Dios que sabe nuestros problemas. El Dios que sabe cuáles son nuestras inquietudes. El Dios que sabe cómo poder ayudarnos y que puede transformarnos internamente, que puede hacer de nuestra vida una vida grandiosa y con propósito. Es el Dios del cielo. No es el Dios del monte del Olimpo, no es el Dios de tal lugar, no es el Dios que ustedes están adorando ahí de mármol, no. Es el Dios grandioso, que no necesita un lugar para habitar porque es tan infinitamente grandioso que ningún templo lo puede habitar. Salomón dijo algo muy especial cuando construyó el templo. Ahí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, cuando él está orando y consagrando el templo, en su oración dice: Señor, tú eres Dios, Dios de los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿esta casa qué es? Entonces, lo que hace ver Pablo es la grandeza de Dios ante los filósofos. No es como los dioses que ellos tienen. Los dioses griegos estaban sujetos a sus diferentes pasiones. Unos eran iracundos, unos eran llenos de cólera contra la gente, otros trataban de mostrar cierta misericordia, otros mostraban el amor, pero cada uno en diferentes áreas, pero todos mal. El Dios del cielo es el Dios perfecto, es el Dios infinitamente grandioso, y es el que le presentaba el apóstol Pablo. En segundo lugar, es el Dios guiador de la historia, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que está controlando toda la historia, desde el principio hasta el fin, desde el primer hombre en la tierra hasta el último. Él está controlando todas las naciones, Él está controlando a toda la gente. Él sabe lo que pasa en cada corazón, Él sabe lo que pasa en cada hogar, en cada familia. Él está interesado incluso en cada uno de nosotros. Y Él está atento a esta vida. Él es el guiador. Fíjense bien, versículo 26. Dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha prefijado todo de una manera increíble. Él sabe lo que va a pasar mañana, Él sabe lo que va a pasar dentro de una semana, Él sabe lo que va a pasar el próximo año, etcétera, etcétera. Nada se le escapa a nuestro Dios. Él es el guiador de la historia, ¿sí? No existe la incertidumbre en Dios.
Él está en control de todas las cosas. No, las cosas no ocurren al azar. ¿Por qué hay conflicto entre México y Ecuador? Lo que está pasando ahorita candente. ¿Ustedes creen que no lo sabía Dios? ¿Ustedes creen que no sabía el problema de Ucrania y Rusia? ¿Ustedes creen que no va a haber problemas del petróleo el próximo año y Dios no lo sabe? Dios ya sabe todo. A Dios no le surgen las cosas así de momento y dice, caray, esto se me salió de control. Eso no existe en Dios. Él sabe perfectamente todas las cosas. Si en un momento usted se enferma mañana, Dios ya lo sabe. Si usted tiene algún problema mañana, Dios ya lo sabe. Y podemos confiar plenamente en Él porque como ya lo sabe, podemos decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, sácame adelante y tú conoces mi problema. Porque Él sabe perfectamente lo que nos pasa. No hay nada que se le salga de las manos a nuestro Dios, ¿sí? Y podemos confiar plenamente en Él, ¿sí? Dice el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Entonces podemos confiar en nuestro Dios, porque sabe perfectamente lo que pasa en nuestras vidas. No hay misterios para Dios. No existe ningún misterio para Dios, ¿sí? Él conoce perfectamente nuestra vida, lo que nos pasa. Así es que con plena confianza podemos acercarnos a Él, a Él. Y ahora veamos el versículo 27. Versículo 27, lo leemos todos juntos, por favor. Todos juntos, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Está lejos Dios de nosotros? No. A veces pensamos que está lejos, pero Dios está más cerca que cualquier persona. A veces decimos, es que yo cuento con mi mami, o yo cuento con mi papi, o yo cuento con mi hermano. Pues a veces sí, a veces no. Pero con Dios sí podemos contar con Él todos los días, a cada momento. Mire, por favor, lo que dice este maravilloso salmo. Le invito a que vayamos al libro de los salmos, por favor. Vamos al Salmo 121. Salmo 121. Fíjese qué pasaje tan tremendo, qué palabras tan grandiosas de nuestro Dios. Salmo 121 y vamos a leer, por favor, versículos del 1 al 4. Todos juntos. Salmo 121 del 1 al 4. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sí? ¿Dios duerme? Nunca. Siempre está despierto y atento a cada situación, a cada necesidad, a cada situación de nuestra vida. Así es que mire, por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él está desesperado en un momento dado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Estoy pasando por una situación crítica. ¿Quién me va a ayudar? Y la respuesta está clara. Mi socorro viene del Señor. Y Él no se duerme. Si tengo problemas a las 2 de la mañana, ¿necesito despertar a Dios? No. Él está despierto y Él está a mi lado. Usted está ahí en su cama cabeceando, luchando con su dolor, pero Dios está presente. Dios está a su lado y le está guardando. Porque podemos contar con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, no está lejos de nosotros. Podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Dónde están tus dioses? Le podía decir el apóstol Pablo a los filósofos, ¿dónde están sus dioses? Allá en el Olimpo, están en sus fiestas, están tomando vino, están allá peleándose unos y otros. ¿Qué diferencia con el Dios del cielo? ¿Qué diferencia? ¿Sí?
Si usted lee la mitología griega, entre los dioses griegos se traían unos contra otros, ¿eh? ¿Sí? Pero el Dios del cielo es diferente. Entonces Pablo les hace ver que era mucho mejor confiar en el Dios que él les estaba predicando. Pero ahora fíjense bien, aquí hay algo muy interesante. Regresando al capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Dios no es como las esculturas que ustedes tienen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué es lo que pide el Dios del cielo? Que se arrepientan, porque la forma de vida de los griegos era una vida llena de inmoralidades y mucho orgullo, mucho conocimiento. Los griegos llegaron a tener una posición privilegiada en el mundo conocido, llegaron a ser un tremendo imperio. Usted recuerda las guerras famosas de Alejandro el Magno y de cómo él extendió el imperio casi hasta las fronteras de la India y tuvo un imperio grandioso. Y los griegos estaban orgullosos de su posición política, de su conocimiento, de sus guerreros, de sus reyes, de sus riquezas. Pero, ¿de qué les valía delante del Dios del cielo? Tenían que arrepentirse, tenían que buscar al Dios verdadero, tenían que abrir su corazón a Él. Y es lo que Pablo les está diciendo a estos filósofos, porque si no lo hacían, y aquí viene la parte final, lo que Dios desea, aparte del arrepentimiento, o lo que Dios quería mostrarles, versículo 31, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense bien, hermanos, aquí no menciona en este texto, no menciona la palabra Jesús, no menciona el nombre de Jesús, pero miremos bien el texto. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, Dios va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Es Jesús, a quien designó. Jesús va a ser el verdadero juez. ¿Quién va a estar sentado en el trono blanco juzgando a las naciones? Va a ser Jesús. Él va a juzgar a todo el mundo. Antes de que llegue ese juicio, Pablo está animando a los filósofos a venir al arrepentimiento antes de que venga el justo juicio de Dios, porque todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. No hay persona que no tenga que dar cuentas delante de Dios. Veamos por favor Eclesiastés y ya vamos a terminar. 2 versículos más y terminamos, ¿sí? Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Sí saben dónde está Eclesiastés, verdad, hermanos? Muy bien. Entonces, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. 12, 14 dice de la siguiente manera, todos juntos, vamos a leer. 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjense bien, veamos claramente. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Es decir, las cosas que son visibles o las invisibles, todo va a salir a la luz. Y Dios va a enjuiciarlo tarde o temprano. Ahora vamos a pasarnos hasta la carta a los Romanos, capítulo 14, 14 de Romanos, versículo 12. 14, 12 de Romanos. Y
Y dice de la siguiente manera este texto, 14:12, todos juntos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿sí? Entonces todos vamos a pasar, hermanos. Todos vamos a recibir un día el llamado de Dios para darle cuentas al Señor de lo que hicimos con nuestra vida. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con la vida que el Señor nos dio? ¿Qué hicimos con los talentos, los dones, con el dinero, con las oportunidades que Dios nos dio? Tenemos que dar cuenta, ¿sí? Entonces, Pablo estaba diciendo a los filósofos, tarde o temprano Dios va a juzgar. Así es que es importante arrepentirse. Ahora, ¿lo hicieron? ¿Lo hicieron los filósofos? ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron. Hubo tres reacciones. Tres reacciones. Unos rechazaron el mensaje. Unos dijeron, no, esto no nos gusta. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Dijeron, no, esto no nos gusta. Esto no va de acuerdo a nuestro intelecto. Esto no va de acuerdo con nuestra manera de pensar. Se burlaron. Dice, otros decían, otros lo pospusieron. Otros pospusieron, pues, la confrontación con el Evangelio. Dijeron, ya te oiremos en otra ocasión, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así hay mucha gente. Hay quienes rechazan. Hay quienes dicen tajantemente, no, yo no quiero saber nada de estas cosas de Dios, ni del Evangelio. No me interesa la religión. En uno de esos días que salimos a evangelizar, a mí me tocó con una persona que me dijo claramente, a mí no me interesa ni la política ni la religión. Está muy bien. Que Dios le bendiga. Así hay gente. Hay otros que dicen, mire, en este momento no tengo tiempo, pero si vuelve mañana o en esta semana, a lo mejor sí. A lo mejor platicamos. O sea, lo posponen, ¿sí? Como cuando el doctor nos pone algunas inyecciones y decimos, no, ahorita no me la pongo, mejor mañana, y así le vamos dando vuelta. Pero hubo quienes sí reaccionaron y dijeron sí. Fueron poquitos, porque dice en el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, de entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. ¿Quién era Dionisio? Pues por el título que aparece ahí, Dionisio el Areopagita, quiere decir que era el encargado o el que cuidaba el Areópago. Era el que estaba de ahí de encargado. Él sí creyó. Y dice, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Otros, pero no dice cuántos, unos poquitos que aceptaron el mensaje. Entonces, tres grupos de personas. Los que rechazan, los que posponen el mensaje o los que aceptan el mensaje. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a aceptar que Jesucristo es el Salvador de su vida? ¿Va a aceptar que Jesucristo es el Señor de usted y que es la única persona que le puede salvar y darle una vida nueva? ¿Que el placer de la vida o el fortalecerse para los sufrimientos, el único que le puede dar eso es solamente el Señor Jesucristo? No es la filosofía, no es el pensamiento. ¿Cree usted que Jesucristo es el Salvador que puede darle a usted una vida completamente diferente y que le puede dar la esperanza después de esta vida? Usted tiene que aceptarle como Salvador personal. Así es que una puede ser que lo rechace. Segundo, o lo posponga, o puede ser que lo acepte. Usted tiene la decisión, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta mañana? ¿Va a aceptar a Cristo? ¿Lo va a aceptar o no? ¿O lo va a rechazar? Entonces, yo quisiera invitar, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿no le gustaría aceptarlo hoy? No quisiera hacer que Cristo sea el dueño de su vida
y de esta manera estar a cuentas con Dios, porque tarde o temprano Dios nos va a juzgar. ¿Sí? Déjenme decirles una historia amarga que acaba de acontecer en una de nuestras iglesias. Un joven se subió a una moto, hijo de un hermano, se subió a una moto. Allá en su pueblo acostumbran tener armas porque se van a casar, y se puso la pistola en el vientre, se subió a la moto, echó a andar la moto, iba con una niña o una joven atrás, iba en la moto y tuvo un accidente, se cayó, la pistola se le disparó, le pegó en el estómago, lo llevaron al Cuautla y murió. Era un joven. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Nadie puede decir, Señor, yo tengo la factura de mi vida por la eternidad y no me la puedes quitar. Nadie tiene eso. Mire, así es que es mejor estar a cuentas con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar a Cristo? ¿O lo va a rechazar? ¿O lo va a posponer? Usted decide. Usted decide. Que el Señor le dé sabiduría, el Señor tenga misericordia de usted y de nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado de una manera tan especial de este mensaje, Señor. Gracias porque